Muy buenas tardes, bienvenidos a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo desde Opiniones. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Pero antes que todo, vamos a desearle un próximo año 2025 con felicidad, con salud y por supuesto con dinero. Que tengan ustedes, que tengamos nosotros lo mejor del mundo en este año que se nos aproxima. Estamos escasamente a 3 días del 1 de enero del año 2025. Y ustedes me perdonan la digresión, pero no puedo dejar de decir que Cuba va a cumplir en 3 días 66 años de una dictadura atroz, del régimen más criminal que ha padecido un país americano. Así que a los cubanos en la isla lo mejor, pero lo mejor para todos ellos, sin duda alguna, y para nosotros también, es el fin de la tiranía, el fin del régimen castrocomunista, del totalitarismo en Cuba. Ya, no los canso, vamos para Estados Unidos con mi amigo, mi compañero de presidio, Héctor Caraballo Ruiz. Héctor, bienvenido. Bienvenido tú también y todos los que nos ven en estos momentos. Gracias, Héctor. Héctor, Estados Unidos estrena presidente en 22 días. El presidente Trump fue elegido y conversamos antes de las elecciones y estamos conversando hoy después de las elecciones. El presidente Trump fue elegido por una amplia mayoría, ganó los votos electorales, pero también ganó el voto popular. O sea, no fue como la vez anterior, que ganó las votaciones compromisarias, pero el popular no. En esta ocasión, la victoria ha sido más aplastante que la del 2016, ¿cierto? Sí, porque indudablemente, aparte de lo que estás diciendo, tuvo una mayoría en el Senado y una mayoría en la Cámara. Es decir, que es un triunfo en los tres, de las tres formas que se gobierna en Estados Unidos. Y eso hace que la fuerza del nuevo gobierno para desarrollar sus planes de trabajo van a ser muy superior en un momento que el mundo también está en unas situaciones bastante conflictivas y nosotros, los que luchamos por la libertad de nuestros países, también estamos, yo considero que estos 4 años pueden ser decisivos. Hemos estado más de 60 años en una tiranía que empezó a asesinar desde el primer día de que llegó. Aquí no fue que si los americanos, que si había falta, si no... Fue voluntad del régimen asesinar. Ya, y inclusive ya los asesinatos en la Sierra Maestra ya habían comenzado antes que triunfaran. Pero bueno, considero que este momento es un momento crítico a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos y a nivel de nosotros, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos y todos aquellos que en América Latina están y en el mundo están sufriendo tiranías comunistas, islamistas, de todo tipo. Entonces, ¿tú crees que este gobierno del presidente Trump en alguna medida va a influir para que este tipo de régimen dictatorial como el que existe en los países que mencionaste, y hay otros donde hay amenazas de que se establezcan esos regímenes, no puedan fructificar lo que están en proyecto y caigan lo que están en ejercicio? Yo considero que las posibilidades, el presidente Trump, el presidente electo Trump, ha hecho énfasis en que él va a luchar contra todo eso y que va a ayudar a los que estamos luchando para que en nuestros países haya por fin libertad y democracia. Creo que como él lo ha planteado bien claramente, esperemos que su actitud contra las tiranías sea desde el primer momento y con la eficacia necesaria. ¿Le confieres a Marco Rubio un rol prominente como en su papel de secretario de Estado? Definitivamente. Yo considero que Marco Rubio siempre ha tenido una política bien clara sobre Cuba, sobre Venezuela también. Es decir, él ha sido un político desde que empezó su vida política que no ha tenido contradicciones. Ahora, que pueda realizar lo que él quisiera ya es distinto porque ya él va... Eso depende del presidente. Sí, pues además que la función de él no va a ser solo
el problema de Cuba ni del problema de Venezuela. Él está recibiendo un mandato por universal. el Normandía. Sí, es decir, es una posición enorme, inmensa, pero a nosotros nos debe alegrar mucho, primero porque es un hijo de cubano que siempre ha tenido una posición y una actitud y un temperamento de hablar de lo nuestro sin esquivarlo. Desgraciadamente hay políticos que a veces llegan a tener cargos y a mandatos y como que se les olvida de dónde vinieron sus padres, de dónde vino él y todo eso. Creo que Marco Rubio, yo las 2 veces que he hablado con él, muchas veces no, pero algunas veces que en lugares distintos pude hablar con él, esa fue la imagen que tuve. Y por los medios de comunicación también esa ha sido, es decir, si se cambiara sería un cambio de toda su vida, porque eso no es lo que ha, por O sea, lo es un menos. hombre consecuente con sus Sí, orígenes. por eso, por lo menos es lo que a él ha hablado siempre es todo lo contrario, un interés en el problema cubano y en el problema de América Latina. ¿Y tú crees que América Latina está en sintonía con el futuro gobierno de Estados Unidos para instrumentar una política que cese con esos regímenes dictatoriales? A América Latina tenemos un fenómeno que sucede casi después junto al fenómeno de la victoria del presidente Trump, que es Milei en Argentina. Milei en Argentina es un terremoto, es una cosa, es una revolución, una amplia revolución. Y una revolución que al cumplir ahora, la semana, hace solamente 2 semanas, su aniversario 1er año, puede celebrar su 1er año con cosas reales que ha sabido resolver, que ha sabido mejorar. Y esa imagen de un país tan importante para nosotros que es la Argentina, una imagen de cambio y de cambio contra el comunismo, contra los gobiernos totalitarios de sección de ideología como la que hemos tenido que sufrir nosotros, es algo y muy importante, porque entonces ya se crea, es Argentina y Estados Unidos con un nuevo presidente. Y aparte, en algunos países de América Latina también estamos viendo que en las próximas elecciones quizás puedan ganar candidatos que están interesados en el problema de los gobiernos comunistas totalitarios que queden y de evitar que los que tienen unas posiciones también de convivir con el comunismo también se la vean difícil. Y de eso hay unos cuantos. Héctor, recientemente, ya que estás hablando de Argentina, hubo un encuentro en Argentina de partidos liberales, demócratas cristianos y también Lo que hubo en Argentina fue lo que se llama el CIPAC. El CIPAC es un congreso conservador. ¿Qué cosa quiere decir CIPAC? CIPAC es Congreso de Conservadores. El CI es la C y el PAC es el Congreso. Ya. Entonces, generalmente el CIPAC surgió aquí en Estados Unidos y era con respecto a los conservadores de Estados Unidos y se hacía en Era solo con conservadores de Estados Unidos. Sí. Ya después empezó a tener interés y venían a veces invitados. Y si no me equivoco, se hizo ya un CIPAC en México, ahora el año pasado. Bajo López Obrador. Sí, y creo que otro CIPAC en España, no estoy muy seguro. Pero bueno, el de México sí fue y ahora el de Argentina, que para mí el que hasta ahora más importancia ha tenido. Reúne a partidos de derecha, como identificamos. Exactamente, es decir, yo creo que reúne partidos de toda una gama. La característica básica es, primero, la lucha contra el comunismo. De toda una gama, pero no hay partidos de izquierda. Pero no partidos de izquierda. O sea, partidos de derecha. Es decir, como dice, y te voy a leer un párrafo de aquí, de alguien que me compete, que
el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, de la cual el Partido Demócrata Cristiano, de la que yo formo parte, somos miembros. Y dice Julián Abolilio, que pertenece al Partido PRO de Argentina. Él es argentino también. Dice, todos aquellos que creemos en la democracia con valores liberales, conservadores y social cristianos, debemos trabajar juntos. Es decir, todos los que estamos de acuerdo en la lucha de la libertad y condenar y combatir los regímenes totalitarios, tienen que estar juntos para ganar esta gran batalla que se nos viene encima. O sea, yo repito, y perdóname la reiteración, todos los partidos de derecha se están uniendo para hacer una propuesta. Exactamente. Porque yo creo, Héctor, que hay que decir derecha e izquierda, porque no se puede tener temor ni inseguridad cuando uno defiende sus puntos de vista. Claro está. Normalmente, y yo me pongo en esa relación, a la mayoría de nosotros no nos gustaba reconocer que éramos de derecha. Sí, era como un tabú, como si fuera una culpa. No, cada quien tiene derecho a pensar como estime pertinente. Claro que sí. Siempre y cuando no afecta a los demás. Y yo creo que sí, me parece que esa ofensiva de las agrupaciones partidarias de derecha es muy importante porque la izquierda no cesa de estar en ofensiva. Mira, en ese CIPAC está también Santiago Abascal. Santiago Abascal es el presidente de Vox y al mismo tiempo es el presidente del tercer partido europeo más grande de Europa. Es decir, en Europa los partidos de los diferentes países se reúnen a nivel internacional. Bueno, pues él es el presidente desde hace un mes del Partido de los Patriotas, que es el tercer partido más importante de Europa. Sí, después del PP y después de los socialdemócratas. Exacto. Entonces, él dice, se están alineando las estrellas. Cristianos, conservadores y libertarios sin dictaduras en contra de las dictaduras comunistas, socialistas e islamistas. Es decir, que es la lógica. Es decir, tú ves en los periódicos, en las revistas que hablan de los ultraderechistas, de los neoderechistas, de los extremistas derechistas. Y siempre con tono despectivo. De lo de izquierda, nunca son ultraizquierda. No, jamás. No, jamás son ultraizquierda, jamás son comunistas, casi nunca les dicen y comunistas. Nunca son comunistas tampoco. No. Y tenemos que, inclusive, hablar de esa frase, hay una persona que muy conocida internacionalmente y con fundamento religioso muy importante a lo que yo respeto, pero que un día nos dijo que eso de comunismo ya no existe, que eso ya no está. Sí, está bien. ¿Está bien? Que duerma con todo respeto de esa parte del cuerpo. Sí. Que no existe. Que no existe. Entonces, esa lucha que la vimos desde el principio, Pedro, porque cuando tú saliste del exilio y yo también salí de Cuba, y inclusive yo tuve una experiencia grande con la CLAT, que tú lo sabes bien, con la Central Latinoamericana de Trabajadores. Llegué casi al año, a los 2 años de llegar de Cuba, fui a trabajar con ellos allá. ¿Viviste en Venezuela varios años? Sí, varios años. Y no solo eso, trabajando también afuera de Venezuela cuando hacía falta. Entonces, lo que más me llamó la atención es que en la inmensa mayoría de los dirigentes que yo me encontraba y me entrevistaba, todos estaban contra nosotros. Y en sus países en sus países algunos eran hasta de derecha. Los gobiernos del PRI, claro. Por eso a la gente del PRI le pusieron blanco por dentro y rojo por fuera. Porque entonces, la política que tenía el PRI, históricamente, todos los gobiernos mexicanos, me atrevo a decirlo, con muy contadas excepciones, pero el PRI en particular, la política del PRI siempre fue a favor de la dictadura de Fidel Castro. Indudablemente. Entonces, gente que tenían inclusive una organización o una historia más bien conservadora en sus países, pero con respecto a Cuba, no. No. Ni con el pétalo de una rosa. No, ni un pétalo de la rosa. Y me miraban cuando yo hablaba como diciendo, ¿y este de dónde vino?
Y para mí eso fue tremendamente interesante. No, y frustrante. Y frustrante, sobre todo. Muy frustrante. Porque Yo padecí eso mismo que tú. Sí. Lo viví en Venezuela. Gente que estaban a la derecha donde yo me encontraba. Sí, por eso. Que defendían el régimen cubano. Claro. Incluidos militares. Sí, cómo no. No. Eso era... Y religiosos menos, más que menos. Más que religiosos más que militares. Más que militares. Y eso que tanto daño nos ha hecho y que tantos miles de muertos le trajo a América Latina, porque hay muchos dirigentes de América Latina que no se acuerdan que en América Latina hubo una guerra civil en todos los países, auspiciada por el régimen cubano, organizada. Nosotros, más de una vez, yo fui a pequeños hoteles en La Habana cuando estábamos conspirando y me encontraba con la mesa de al lado y conversaba un momento con ellos y eran gente que estaban aquí. Y que eran enemigos de uno porque se estaban entrenando para destruir las democracias en sus países. Allá. Porque eso no fue, inclusive, ni fue muy en secreto, no. Eso se veía a las claras. Y se veía a las claras. Y es que era de conocimiento, se puede decir, casi público. El financiamiento de todas las guerrillas y de todos los movimientos comunistas en los 60 y los 70 venían desde Cuba, con dinero, dinero soviético. Y todas esas cosas. Sí, por Dios, y no son capaces ni de aceptarlo. Todos se quedaron sin memoria. No solo líderes de bajo nivel. No, líderes de alto nivel. De nivel altísimo, como presidentes, fueron cómplices, entre ellos Carlos Andrés Pérez. Mira, un ejemplo. El hombre que nos permitió a nosotros, que nos ayudó a salir de Cuba, Sí. porque hay que reconocerlo. Sí. Carlos Andrés Pérez fue un hombre que ayudó a una gran cantidad de cubanos a que saliéramos de Cuba cuando salimos de la prisión. Yo lo sé. Y a otros muchos. Sí. Pero a la vez, Carlos Andrés Pérez demostró siempre, mientras fue gobierno, ser si no un aliado, un próximo a Fidel Castro. Mira, un ejemplo moderno ahora, del otro día. El presidente de Chile, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Gabriel Boric. Boric el otro día en una reunión dice, no, que él está en contra definitivamente del gobierno de Venezuela que está violando derechos y el de Nicaragua también. No menciona a Cuba. No, Cuba no existe. Alexis Ortiz. Y es un hombre que de verdad ha tenido actitudes buenas. Sí, señor. Bueno, pero óyeme, Mujica. Hasta ahí llega. Mujica es otro que hasta ahí llega. Cuba no lo toca. Mujica es un hombre que hoy está criticando al régimen cubano, hoy, en la actualidad. Porque no está Fidel Castro ni está Raúl Castro. Claro. Mujica, que hizo una buena presidencia, en mi opinión, en su país y demostró un espíritu democrático. José Mujica nunca atacó mientras fue mandatario al régimen cubano. Nunca. Y son hombres progresistas, según ellos, que deberían oponerse a las dictaduras. Pedro, es que son 60 y tantos años que hemos tenido que estar en esta pelea y todavía estamos aquí en el mismo problema. Por eso yo no sé si será verdad lo que se dice, lo que pensamos, lo que olfateamos, pero yo creo que estos 4 años van a ser definitivos. Y es más, te digo una cosa, si no lo podemos hacer en estos 4 años, no creo que lo volvamos a ver nunca. Es la única manera de derribar la tiranía que lleva más de 60 años en Cuba. 66 ahora, 66, el día primero. 66. Por lo tanto, este es el momento. Bueno, que así sea, Héctor. Yo siempre deposito mi confianza para resolver cualquier problema de cualquiera de nuestros países, incluido Cuba, no en el protagonismo, no en la acción de un gobierno extranjero. No, definitivamente Yo no. la deposito en la capacidad que tiene el pueblo para derrocar la dictadura que lo somete. Que la ayuda extranjera venga, bienvenida. Nadie puede rechazar una ayuda bien intencionada y hasta a veces mal intencionada. Bueno, estamos viendo ahora el caso de Siria. De Siria, ahí lo tiene. El caso de Siria. Si eso hubiera pasado en Cuba, todavía estarían las protestas. Que, ay, ¿por qué han hecho eso con el cubano y los pobres y otras cosas? Es una... Porque Fidel Castro fue muy hábil. Claro. Escogió
a un enemigo maravilloso, Exacto. Estados Unidos. Claro. Entonces él siempre escogió ser la víctima Sí. de Estados Unidos. David y Goliat. Siempre escogió eso. Entonces hay mucha gente, y te iba a comentar esto, que es lo que dice Alexis Ortiz. Alexis Ortiz, nuestro común amigo y colega aquí del Canal 17, él dice que Fidel Castro preñó a una gran cantidad de líderes latinoamericanos. Los confundió, le dejó su impronta y los manipuló consciente e inconscientemente. Y esa gente sigue defendiendo una revolución que coincidió en su periodo vital o que se produjo poco antes de que ellos irrumpieran en la vida pública. O sea, son clientes del castrismo Exacto. y Mira, defienden el castrismo. ¿tú quieres que terminemos con un pensamiento de Martín? Venga, adelante. Los pensamientos de Martí siempre son bienvenidos en este programa. Bueno, pues vamos a Pero no te terminar. demores en buscarlo porque el tiempo corre. ya aquí. Es la hora del recuento y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. José Martín. Una gran verdad. Ojalá. Que él lo hizo, ese pensamiento es cuando él creó el Partido Revolucionario Cubano y empezaron que volvieron nuevamente. Acuérdate que había pasado la guerra de los 10 años. Sí, después con no todos había los más. problemas que dejó. Ya. Hay que tener presente que América ha tenido dos luminarias, dos hombres notables con una proyección hemisférica importantísima. Simón Bolívar primero y José Martí después. Fueron dos hombres, entre otros muchos, que también trabajaron a favor de la unidad latinoamericana y de la cohesión de nuestros proyectos, que aportaron mucho. Pero Héctor, volviendo a Estados Unidos, ¿cómo tú aprecias el gobierno que ha ido desarrollando el presidente Trump antes de llegar al poder? Tú me dices los que ha nombrado, Los que ha nombrado, que ha sí. nombrado para que sean aprobados por el Senado. Yo considero que están mucho mejor enfocados que en el primera vez. Que el primer La gobierno primera vez, acuérdate que fue, ahí él puso uno, puso otro, y No, y mucha gente se le fue al poco tiempo. Aparte, definitivamente, él en aquel momento no tenía ni la décima parte de la experiencia que tiene ahora. Es decir, el momento es distinto. La capacidad de nombrar es distinta. Esperemos por el bien de este país y de nosotros, del mundo, que esas personas que ha puesto sean lo mejor posible para Estados Unidos y para el mundo y para América Latina. Porque también hay otra cosa que es necesaria y es por eso la importancia de Milei. Estados Unidos tiene que empezar a tener una política de Estado con América Latina. Estados Unidos tiene ya que... Eso parecía que lo había iniciado John Fitzgerald Kennedy con la Alianza para el Progreso, y pero no, siguió. eso fue todo nada. Duró el tiempo de Johnson y No, y además que el plan desde su comienzo estaba mal trazado Sí, y no sí, sirvió para nada. Es decir que vivimos en Estados Unidos, somos ciudadanos americanos, estamos orgullosos de serlo, pero seguimos siendo cubanos. Seguro. Y yo considero que este es un momento importante por las diferentes cosas que están pasando en el mundo y en Estados Unidos y en América Latina, que pudiera ayudarnos para que en Cuba cambie el gobierno que tenemos. Dios lo quiera, Héctor, porque tú dijiste una cosa que considero sumamente importante. El presidente Trump ha tenido el privilegio de ser presidente del año 2016 al 2020. Perdió las elecciones, o no las perdió, eso para algunas personas está a debate. Para mí no, pero para algunas personas está a debate. Vuelve a ganar las elecciones 4 años después. O sea, 4 años que le han servido para reflexionar lo que es una oposición activa, los errores de su gobierno. O sea, que ahora en un segundo mandato, con un interregno de 4 años en el medio, puede ser mucho más productivo y mucho más beneficioso y mucho más comprensivo de la situación del país y del mundo. No, y las personas que veo, muchas de ellas, yo las conozco y considero que son buenas. Digo, por lo menos no es que la conozca, he seguido ha seguido sus pasos. Y hay muchas que son muy buenas.
Bueno, pues tenemos que esperar lo mejor. Claro que sí. Tenemos que esperar lo mejor y que ojalá progresemos. En relación a un país que mencionaste hace un minuto, México, ¿cómo tú ves el gobierno de esta señora? Bueno, México es un país en crisis total. Ayer yo vi unos informes de una persona que vive en México, que es mexicano, que lo que él nos dijo ahí en ese programa es terrible, porque es que en estos momentos en México dominan las bandas. Hay estados en que la domina una, hay estados que Los domina grupos dos, de narcotráfico. hay estados que son dos y tres al mismo tiempo. Es que no es solo el narcotráfico, son pandillas que controlan la vida de esos estados. Es decir, después que él estuvo hablando de todo lo que es la droga, la cosa esa, dice, pero aparte de eso, es que en todos los pueblos de México, en todos los estados mexicanos, está el fruto de las pandillas, que son las pequeñas pandillas o los protegidos de esas pandillas que se ocupan en cobrar el diezmo hasta desde el local más chiquitico. O sea que en el país se aprecia una falta de autoridad muy grande. Total, una falta de autoridad, de moral y de todo. Y dicho por una persona mexicana que vive allá. Es decir, ese es un país en crisis. Tenemos muchos países en crisis en el No, hemisferio. definitivamente, estamos viendo. Hay problemas serios de gobernabilidad en muchos de nuestros países y el futuro que se vislumbra para algunos de ellos no es nada glorioso. Ojalá que lo que tú acabas de decir, de que estos 4 años de mandato en el cono sur de Milei y en el cono norte de Trump hay dos fenómenos que se están sucediendo en países importantes, Estados Unidos y en Argentina, que aquellos que pueden motivar a que surjan otros planteamientos de ese tipo en otros países. Héctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros. Les reitero, este año que viene que sea el mejor de todos nuestros años y el principio de una vida mucho mejor que la presente. Gracias a todos por haber compartido con nosotros durante todo este año aquí en el Canal 17. Les esperamos en el 2025. Como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta pronto. Gracias, Héctor.